Hola chicos, bienvenidos a este quinto vídeo tutorial de Visual Studio 2012 y Access. Bienvenidos a cómo conectarse y crear una aplicación en Access a través de Visual Studio 2012. Después de todo lo que hemos visto, ya un poco introducción de lo que necesitamos, creación de la base de datos en sí, de lo que necesitamos y tal. Y después de ver un poco las diferencias entre lo que es una base de datos en un servidor, por ejemplo Access, SQL, Oracle o cual sea, y ver la diferencia entre tenerla en Access, Oracle, etcétera, y tenerla en un en local, tenerla en memoria, ¿vale? Hemos visto también la diferencia entre el método show y el método show dialog de un formulario. Vamos a ver ahora cómo pasar los datos de Microsoft Access a Visual Studio 2000, a Visual Studio 2012, ¿vale? Aquí tenemos, como siempre, el formulario de clientes, ¿de acuerdo? En el cual yo tengo lo siguiente. Tengo un data grid, ¿de acuerdo? Que es el encargado, el que me va a mostrar los datos de mi tabla en la base de datos. Es decir, yo tengo una base de datos llamada esta, ¿vale? Esta base de datos y tengo una tabla llamada TV clientes en Access. ¿De acuerdo? Vale, estos datos son los que nosotros vamos a pasar a Visual Studio y vamos a mostrar en este data grid. Venga, empezamos. Lo primero de todo que hay que saber es cómo pasamos los datos de nuestra base de datos del servidor a nuestra memoria, digamos, del ordenador, a nuestra memoria virtual, ¿vale? ¿Cómo extraemos esos datos de Access, por ejemplo, fuera para luego poder colocarlos en nuestra base de datos local? Muy sencillo. A ver, nosotros tenemos una base de datos en Access y una base de datos en local, ¿vale? Una base de datos en Access y una base de datos en un dataset. Perfecto. Nosotros no tenemos absolutamente nada, solo la conexión a la base de datos. Vale. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, hay que crear nuestra base de datos en local, nuestro contenedor de tablas, ¿vale? Muy bien, vamos a crear entonces un dataset, ¿vale? Hay que crear un nuevo dataset. Muy bien, me voy entonces a mi módulo de variables, porque ese dataset no se crea por ciencia infusa, ese dataset tiene que estar en memoria, en un espacio de memoria, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que declarar una variable. Recordar que las variables son espacios reservados de memoria donde se meten datos, ¿de acuerdo? O objetos o lo que queráis, ¿vale? Entonces, voy a declarar un nuevo espacio en memoria de tipo público para que pueda ser accedido, para que podamos acceder desde cualquier parte de nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a crear un public y en este caso, ¿qué es? Es un dataset. ¿Qué es un dataset? Una base de datos, un contenedor de base de datos, ¿vale? Vamos a llamarle ds de dataset, ds, ahí, ds de dataset local, ¿vale? Una base de datos local, ¿de acuerdo? Que va a ser declarada como nuevo, new, dataset. Ya tengo mi nuevo dataset. Aquí lo tengo. ¿De acuerdo? Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear, tengo que crear, eh, o tengo, miento, ¿qué tiene un dataset? Tiene un data table. Pues vamos a añadir ese data table a nuestro dataset. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos entonces al módulo de objetos y vamos a declarar un sub
que vamos a llamar cargar dataset. ¿Vale? Vamos a cargar el dataset. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Ya hemos creado nuestro dataset que hemos llamado hemos llamado ds local. Pues vamos a decirle que ds local, ¿de acuerdo? Punto tables, es decir, añada una tabla, punto tables, punto add, es decir, en el ds local, en nuestra base de datos local, añade una tabla, ¿vale? Una tabla que es un data table, ¿vale? El dataset tiene data tables, ¿de acuerdo? Entonces, en la colección tablas, que en sí son data tables, de nuestra base de datos local ds, añade una data table. ¿Y cómo voy a llamar a esa data table? Voy a llamarle, en este caso, ¿qué es lo que quiero mostrar? ¿O qué es lo que quiero añadir? Pues vamos a ver cuántas tablas tenemos. Ya hemos creado nuestro access, digamos, ¿vale? Ahora vamos a ver cuántas tablas tenemos. Tenemos una tabla categorías. Vamos a mostrar. Muy bien. A nuestra base de datos local le añadimos una tabla. Esa tabla la vamos a llamar categorías. Perfecto. Nuestra base de datos en Access tiene una tabla clientes. Vamos a añadir entonces ds.local.tables, ¿vale? Vamos a añadir, ya hemos añadido la tabla categorías, ahora vamos a añadir la tabla clientes.tables.add clientes. Vale. Ahora, ¿qué más tenemos? Una tabla familias. Vamos a crear a nuestra base de datos local, vamos a añadirle otra tabla. Esa otra tabla la vamos a llamar familias. Y tenemos otra tabla productos y otra tabla usuarios. Pues a nuestro ds local vamos a añadirle otra tabla y la vamos a llamar productos. ¿De acuerdo? Y a nuestro ds local vamos a añadirle otra tabla, que es la última ya de nuestra base de datos, usuarios. Vale. Podéis daros cuenta de una cosa. Yo en Access tengo una tabla llamada tb categorías. Tengo una tabla llamada tb clientes. Todas empiezan por tb, ¿vale? Perfecto. Una cosa es el Access, ¿vale? Otra cosa es nuestra base de datos en local. Yo en nuestra base de datos en local he añadido una tabla que en sí es un data table, ¿de acuerdo? Y a ese data table yo lo puedo llamar como yo quiera, ¿de acuerdo? En local yo puedo llamar a las tablas que añade a mi dataset como yo quiera, es decir, Access es Access, ¿vale? Ahora, mi dataset es otra cosa, ¿vale? Mi dataset es mi base de datos en local. Digamos que son dos diferentes, ¿vale? Y que una va a coger los datos de la otra, ¿vale? Entonces, yo he creado una base de datos en local, ¿vale? ds base local se llama ds base local, ¿vale? Y he añadido una serie de tablas, categorías, clientes, familias, productos y usuarios, ¿vale? Punto, ya está, es una base de datos independiente. ¿Qué pasa? Que va a coger los datos de lo que es en sí la base de datos en Access, ¿vale? Pero de momento hay que crearla, la base de datos en local. Ya hemos creado nuestra base de datos en local, hemos creado nuestro contorno. ¿Cómo lo hemos creado? Pues declarando una variable de ese local de tipo nuevo dataset.
¿Vale? Yo he creado una nueva base de datos en local. Perfecto. Ahora, a esa base de datos en local, lo que hago es añadirle una serie de tablas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces, esto se llama cargar dataset. O si queréis, en vez de cargar, para aclararnos, vamos a ponerle crear. ¿Vale? Teniendo en cuenta, siempre sabéis que el dataset es nuestra base de datos en local. ¿De acuerdo? Es una base de datos que se llama crear dataset. Punto. Miento, es una base de datos que se llama DS local. ¿De acuerdo? Vale, pues esta DS local, yo lo que he hecho ha sido un procedimiento público que se llama crear dataset. ¿Vale? Que lo que me hace es añadirme las tablas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a crear un nuevo procedimiento. Sub y voy a llamarlo comprobar base local. De acuerdo. Este procedimiento, ¿vale? Lo que va a hacer es comprobarme si se ha creado el dataset. ¿De acuerdo? Si se ha creado la base de datos local. Entonces, voy a decirle si DS local, que es mi nueva base de datos, is nothing, entonces, es decir, si mi base de datos local es nada, quiere decir que si mi base de datos local no existe, ¿vale? Si no hay base de datos local, entonces msgbox, la base de datos local o dataset no se ha creado, coma vbcritical y error, o vamos a decirle dataset no creado. De acuerdo, ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Ya tenemos si el dataset no existe. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces, en caso contrario, vamos a decirle que msgbox se ha creado, o la base de datos en local se ha creado correctamente, coma, vbinformation, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle un enhorabuena. Enhorabuena. De acuerdo. Ya tenemos entonces nuestra base de datos en local y hemos comprobado si existe o no el dataset. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a crear mi dataset. Aquí lo tengo, ¿vale? O sea, voy a añadir mis tablas. Yo tengo mi dataset y creo un procedimiento para añadir las tablas. Perfecto. Entonces, si el dataset no existe, entonces la base de datos local no existe o no se ha creado. En caso contrario, es decir, si la base de datos en caso contrario, es decir, si la base de datos, o sea, o si el dataset se ha creado, entonces, ¿qué hacemos? Cargamos el dataset con las tablas
que hemos creado aquí. Y para eso, lo que voy a hacer es llamar a este procedimiento crear dataset. Mira, crear tablas del dataset, ¿de acuerdo? Crear tablas del dataset, ¿de acuerdo? Esto crea los data tables, es decir, los data tables, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces, si en caso contrario, si el dataset existe, entonces cargamos, ¿cómo se llama? Crear tablas, vale. En caso contrario, creamos las tablas del dataset, ¿de acuerdo? Muy bien, y le mostramos un mensaje. La base de datos en local y sus tablas se han creado correctamente. Muy bien. Vamos entonces a hacer una cosa. ¿Yo qué quiero? Yo ya sé por mi variable de ese local, ¿vale? Yo ya sé que por mi variable de ese local se ha creado un nuevo dataset, ¿vale? Ya lo tengo creado, punto, no tengo que hacer nada más. Ya lo tengo aquí, ¿vale? Bueno, una vez que ya lo tengo creado, porque ya lo instancié, ¿vale? Simplemente, ¿qué hago? Compruebo que exista y si existe añado las tablas. Entonces, ¿cuándo quiero yo cargar, cuándo quiero yo crear mi dataset? Es decir, ¿cuándo quiero yo crear mi base de datos local? Yo quiero crear mi base de datos local cuando yo arranque mi aplicación, ¿de acuerdo? Después de que yo haga login. Es decir, yo voy a crear un login, voy a entrar con mi usuario y una vez que esté dentro de la pantalla principal donde yo pueda empezar a gestionar mi aplicación, ¿vale? Es cuando yo voy a crear mi base de datos local. Entonces, en el formulario MDI, cuando arranque el formulario MDI, lo que voy a hacer es simplemente llamar a comprobar base local. Es decir, voy a llamar a comprobar este nombre. ¿Por qué? Porque este nombre, este procedimiento, lo que me hace es comprobarme si existe, ¿de acuerdo? Y en caso de que no exista me da un mensaje y en caso de que exista automáticamente ya me crea las tablas en el dataset. ¿Y por qué me crea las tablas en el dataset? Porque yo he llamado a un procedimiento crear tablas dataset que he declarado justo encima, ¿vale? ¿Y qué hace este procedimiento? Pues precisamente agregarme a mi base de datos local, a mi dataset, una serie de data tables que yo he llamado categorías, clientes, familias, productos y usuarios. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. Voy al formulario principal MDI y llamo a comprobar base local. ¿De acuerdo? Venga, vamos entonces a comprobarlo. Si realmente me funciona, me va a dar un mensaje de información diciéndome que el dataset se ha creado correctamente. Vamos a arrancarlo. Mirad. Lo arranco y me dice, la base de datos en local y sus tablas se han creado correctamente. ¿Veis? Es fácil y muy sencillo. Simplemente hay que ir despacio, tranquilamente, sin prisa, pensando y con lógica, ¿de acuerdo? También evidentemente hay que ver un poco pues la forma de explicarlo. Evidentemente si ves un vídeo donde quieres aprender algo y te lo explican de una forma súper profesional, te quedas como te acabas quedando como estás, ¿vale? Os lo digo por experiencia, simplemente, ¿vale?
Entonces ya hemos comprobado mi dataset. Evidentemente, esto es para hacer pruebas. Luego, en mi aplicación, este mensaje no lo voy a poner. Perdón, este mensaje de la base de datos se ha creado correctamente, no lo voy a poner. ¿Por qué? Porque evidentemente se va a probar. El programa se va a ir probando, ¿vale? Cuando yo cargue mis datos en el data table, en un data grid, yo ya sé que la base de datos se creó. O sea, que sí, evidentemente ya sé que la base de datos se creó, ¿vale? Y ya veremos por qué y ya os lo explicaré detenidamente. Entonces, con este procedimiento de crear tablas del dataset, lo que hacemos es añadir al dataset una serie de data tables, ¿de acuerdo? Y las data tables, como os dije antes, se llaman categorías, clientes, familias, productos y usuarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Ay, perdonar. Y comprobar dataset. ¿Esto qué hace? Lo que hace es comprueba que existe un dataset, una base de datos, ¿de acuerdo? En local. Y si es así, entonces carga las tablas o añade las tablas correspondientes. ¿De acuerdo? Muy bien, fácil y sencillo. ¿Vale? Venga, pues para no hacerlo muy largo, en el siguiente tutorial continuamos y creamos ya aprendemos a ver si... a ver, ¿cuántas tablas? Veremos cuántas tablas hay en un dataset y veremos también si existe un data table, es decir, si existe una tabla, en la base de datos, si existe una tabla en la base de datos local, y veremos también si una tabla contiene datos o no. Venga, pues en el siguiente tutorial vemos estas tres cosas que yo considero bastante importantes, ¿de acuerdo? Venga, pues nada más. Un saludo y espero que os estén sirviendo esta serie de tutoriales, ¿de acuerdo? Si no, ya sabéis que tenéis en los comentarios del vídeo, podéis dejar un mensaje para que os pueda ayudar sin ningún tipo de problema. Venga, hasta el próximo tutorial, chicos.